Hay algo que Mel Gibson descubrió mientras preparaba La Pasión de Cristo que nunca terminó de explicar en ninguna entrevista. Algo que lo detuvo, algo que lo hizo retroceder y mirar los textos sagrados con ojos completamente distintos. No fue un escándalo, no fue una conspiración, fue algo mucho más silencioso y más profundo que todo eso. Fue una pregunta sobre quién era realmente Jesús de Nazaret, más allá de la versión que el mundo occidental conoce. Y la respuesta, parcialmente al menos, estaba escondida en uno de los textos más antiguos del mundo cristiano, un texto que no se lee en las iglesias de Occidente, que no aparece en los catecismos, que fue marginado del canon bíblico con una velocidad sorprendente y que, sin embargo, ha sobrevivido durante más de 2000 años en las montañas de Etiopía, preservado por una de las tradiciones cristianas más antiguas del planeta. Lo que voy a compartir contigo hoy ilumina algo que casi nadie se detiene a observar. No porque esté oculto en un sentido dramático o conspiratorio, sino porque requiere silencio, requiere atención, requiere la disposición de sentarse frente a la historia y admitir que quizás la imagen de Jesús que hemos heredado está incompleta. Y eso, para muchas personas, es el descubrimiento más transformador que puede existir. Hablamos de textos que la Iglesia de Etiopía lleva preservando desde el siglo IV. Hablamos de libros bíblicos que estuvieron en manos de los primeros discípulos y que luego desaparecieron de la tradición occidental. Hablamos de un canon bíblico etíope que contiene 81 libros, frente a los 66 del protestantismo o los 73 del catolicismo. Hablamos de un Jesús que vivió, predicó y actuó dentro de una tradición judía profundamente conectada con África, con Cushita, con la línea de Salomón y la reina de Saba, con una espiritualidad que no comenzó en Roma, no comenzó en Grecia, sino en un lugar mucho más antiguo. Y Mel Gibson, sin saberlo del todo, tocó esa puerta. La tocó con sus propias manos cuando eligió el arameo como idioma de su película, cuando rechazó las representaciones europeas convencionales, cuando buscó algo más visceral, más auténtico, más humano. No llegó hasta el fondo, pero su búsqueda nos abre una pregunta que vale la pena explorar con calma, con honestidad y con un corazón dispuesto a recibir algo nuevo. Así que quédate, porque esta historia no termina donde la mayoría de las personas creen que termina. Esta historia tiene capas, tiene raíces, tiene un misterio que se revela poco a poco. Y cada revelación que vamos a compartir juntos está fundamentada, está documentada, está viva en las palabras de los textos más antiguos del mundo cristiano. Comencemos desde el principio, pero no el principio que conoces. En el año 2003, cuando la Pasión de Cristo llegó a las pantallas del mundo, generó un debate que todavía no ha terminado. No solo fue el debate sobre la violencia, sobre el antisemitismo, sobre la teología de la expiación. Hubo un debate más silencioso, más profundo, que circuló entre académicos, entre teólogos, entre estudiosos de la historia bíblica. Ese debate giraba en torno a una pregunta aparentemente simple. ¿A quién estamos viendo en esa pantalla? La imagen que Mel Gibson construyó era la de un hombre semítico, del Medio Oriente, de piel oscura y cabellos densos, que hablaba arameo con fluidez y que existía dentro de una tradición judía del siglo I que tenía muy poco que ver con la imagen europea de Jesús que el Renacimiento nos había legado. Esa decisión, que parecía meramente cinematográfica, era en realidad una decisión teológica y arqueológica. Era una afirmación sobre identidad. Era decir, el Jesús que conocemos no es el Jesús que existió. Pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado en ese contexto. En las investigaciones que Mel Gibson y su equipo realizaron durante la preparación de la película, entre los textos que consultaron, entre las tradiciones que exploraron, aparece repetidamente la conexión con la tradición cristiana etíope. Porque si quieres entender al Jesús histórico, si quieres entender la fe de los primeros siglos sin el filtro del Concilio de Nicea, sin el peso de la teología medieval europea, sin la distorsión de siglos de interpretación occidental, entonces tienes que ir a Etiopía, tienes que abrir el Kebra Nagast, tienes que leer el libro de Enoc, tienes que escuchar lo que los monjes de los monasterios del lago Tana han preservado desde antes de que Europa fuera cristiana, y lo que encuentras ahí no contradice a Jesús, lo profundiza, lo amplía, lo hace más real, más humano, más universal y al mismo tiempo más misterioso que cualquier versión que hayas escuchado antes. El primer detalle concreto que emerge de estos textos es la relación entre Jesús y la sabiduría de Israel dentro del contexto africano. La conexión entre Salomón, la reina de Saba, la llegada del Arca de la Alianza a Etiopía, según la tradición del Kebra Nagast, no es un mito decorativo, es la base sobre la cual se construye una teología entera, una teología que dice que la promesa de Dios no comenzó ni terminó en un punto geográfico del Mediterráneo, que se extendió hacia el sur.
que el linaje espiritual de Israel tiene raíces en África que la historia oficial simplemente no ha querido discutir con honestidad. Y aquí es donde la búsqueda de Mel Gibson, aunque incompleta, apunta hacia algo real, porque él preguntó: ¿quién fue este hombre? Y la tradición etíope responde: fue alguien cuya historia comenzó mucho antes de Belén. Para entender por qué esto importa, necesitamos retroceder más de 3000 años, no como un ejercicio académico, sino como un acto de recuperación. Porque lo que se olvidó, lo que se silenció, lo que se marginó de la conversación cristiana occidental durante siglos, tiene consecuencias directas en cómo cada persona que se llama cristiana hoy entiende su fe, su identidad y su propósito. Cuando el rey Salomón reinó en Jerusalén, el texto bíblico de Primeros Reyes, capítulo 10, nos habla de la visita de la reina de Saba. En hebreo, su nombre está escrito simplemente como Malca Sheba, la reina de Seba. En el texto, Salomón le habla de Dios, comparte con ella la sabiduría que le fue dada y ella regresa a su tierra. Ese es el relato bíblico occidental, breve, contenido, casi marginal, pero en la tradición etíope esa historia no termina ahí. El Kebra Nagast, que significa literalmente la gloria de los reyes, es un texto que data en su forma escrita actual del siglo XIV, pero que los estudiosos etiopistas reconocen como preservación de tradiciones orales y documentos mucho más antiguos, posiblemente del siglo IV o antes. Y en ese texto la historia continúa. La reina de Saba, llamada Maqueda en etíope, regresa a su tierra llevando dentro de sí al hijo de Salomón. Ese hijo se llamará Menelik. Y Menelik, cuando llegue a la adultez, viajará a Jerusalén, conocerá a su padre y regresará a Etiopía trayendo consigo el Arca de la Alianza. Esta afirmación, que el arca se encuentra actualmente en la capilla de Nuestra Señora de Sion en Aksum, Etiopía, no es solo una leyenda, es la columna vertebral de la identidad nacional y espiritual etíope. Es la razón por la que la Iglesia Ortodoxa etíope se considera a sí misma no simplemente cristiana, sino heredera directa de la alianza de Abraham, Isaac, Jacob y David. Es por eso que su liturgia, que sus rituales, que su danza, que su música sagrada tienen una resonancia que no se parece a nada que hayas escuchado en una iglesia occidental. Y ahora viene la pregunta que transforma todo. Si Jesús nació dentro de la tradición del linaje davídico, y si ese linaje tiene una rama etíope que el Kebra Nagast documenta con detalle, entonces la vida de Jesús no puede entenderse completamente sin este contexto. Mateo capítulo 1, la genealogía de Jesús, abre la narración diciendo: libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. David, la misma línea que el Kebra Nagast conecta con Etiopía, la misma sangre, el mismo pacto, pero hay algo más silenciado todavía, algo que los primeros siglos de la Iglesia conocían y que fue progresivamente eliminado de la conversación. El libro de Enoc, este texto, que aparece citado directamente en la epístola de Judas en el Nuevo Testamento, que fue conocido por los autores del Nuevo Testamento, que fue parte de la biblioteca de Qumran, fue excluido del canon bíblico occidental. La razón oficial es que su autenticidad era incierta, pero la Iglesia etíope nunca lo excluyó. Lo mantuvo dentro de su canon como parte central de su escritura sagrada, y en ese libro hay una visión de Jesús, del Hijo del Hombre, que antecede por siglos a los Evangelios y que arroja una luz completamente diferente sobre lo que Jesús quiso decir cuando habló de sí mismo. Porque Jesús, en los Evangelios, se llama a sí mismo repetidamente el Hijo del Hombre, no el Hijo de Dios en primera instancia, no el Mesías constantemente, sino el Hijo del Hombre. Y ese título, en el contexto del libro de Enoc, no es humildad ni evasión, es una afirmación cosmológica, es una reclamación de identidad que sus oyentes judíos del siglo I habrían entendido de inmediato como una referencia directa a la figura celeste del capítulo 46 de Enoc, donde se describe a este Hijo del Hombre como aquel que existía antes de la creación del sol y las estrellas, como aquel cuyo nombre fue pronunciado antes de la fundación del mundo. ¿Eso es lo que se perdió? Eso es lo que el libro de Enoc contiene y lo que la exclusión de ese texto del canon occidental borró de la comprensión común. Y es lo que la tradición etíope preservó mientras el resto del mundo miraba hacia otro lado. Aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante y donde la conexión con Mel Gibson deja de ser anecdótica para convertirse en algo más significativo, porque cuando Gibson eligió hacer una película sobre la pasión de Cristo, tomó decisiones que, conscientemente o no, apuntaban hacia esta tradición más antigua. Eligió el arameo, eligió el hebreo, eligió una iconografía que no era europea, pero también eligió centrarse casi exclusivamente
exclusivamente en las últimas 12 horas de la vida de Jesús, y al hacerlo dejó fuera algo fundamental, la vida de Jesús antes de su ministerio público. Los llamados años perdidos de Jesús, el período que abarca desde los 12 años, cuando aparece en el templo dialogando con los doctores según Lucas 2:46, hasta los 30 años, cuando comienza su ministerio según Lucas 3:23, son un espacio en blanco en el Nuevo Testamento canónico occidental. 18 años sin registro en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Dónde estuvo Jesús? ¿Qué hizo? ¿Cómo pasó de ser el hijo del carpintero a ser el maestro que abrumaba con su sabiduría a los eruditos más preparados de su tiempo? La tradición cristiana ortodoxa responde: vivió en Nazaret, trabajó como carpintero, esperó la hora de su misión, simple, ordenado, sin misterio. Pero hay otras tradiciones, otras voces que sugieren algo diferente. Y aunque ninguna de ellas puede verificarse con certeza histórica absoluta, lo que sí puede verificarse es que el mundo espiritual en el que Jesús se movía era extraordinariamente rico, extraordinariamente diverso y estaba en contacto con tradiciones que iban mucho más allá de las fronteras de Galilea, los esenios, por ejemplo, la comunidad de Qumrán. Los rollos del Mar Muerto descubiertos en 1947 revelaron una dimensión del judaísmo del siglo I que nadie esperaba encontrar. Una comunidad que practicaba el bautismo, que compartía bienes en común, que esperaba a un Mesías, que tenía una teología del Espíritu Santo que precede directamente al lenguaje del Nuevo Testamento. Jesús no estaba en un vacío, estaba en un mundo espiritual activo, complejo y profundamente conectado con corrientes de sabiduría que venían de lejos, y el libro de Enoc era uno de los textos más leídos en ese mundo. Fragmentos de Enoc se encontraron entre los rollos del Mar Muerto en mayor cantidad que cualquier otro texto fuera del Pentateuco y los Salmos. Eso significa que la figura del Hijo del Hombre que aparece en Enoc no era marginal para los contemporáneos de Jesús, era central, era el lenguaje común de la esperanza mesiánica. Cuando Jesús tomó ese título para sí mismo, no estaba siendo oscuro, estaba siendo extraordinariamente directo, estaba diciendo en el lenguaje que todos sus oyentes comprendían: yo soy aquel de quien Enoc habló. Yo soy aquel cuyo nombre fue pronunciado antes de que el mundo existiera. Y la reacción de los fariseos, de los sacerdotes, de los líderes religiosos, no era confusión, era comprensión perfecta, era horror ante una afirmación que consideraban blasfema. Pero aquí hay un detalle que casi nadie menciona cuando se habla de este tema. En el libro de Enoc, el Hijo del Hombre no es solo una figura celeste distante. Es descrito también como el juez de los poderosos, como el defensor de los pobres, como aquel que derrocará a los reyes que oprimen a los inocentes. Esa es una descripción que encaja perfectamente con el Jesús de los Evangelios, con el Jesús que vuelca las mesas en el templo, que dice que los últimos serán los primeros, que llama bienaventurados a los que lloran y a los que tienen hambre de justicia. No es casualidad, es coherencia, es un hilo que corre desde Enoc hasta el Sermón del Monte, y la tradición etíope lo vio, lo preservó, lo mantuvo vivo mientras el canon occidental lo relegaba a los márgenes. Ahora necesitamos hacer algo que pocos videos sobre este tema hacen: comparar directamente, no solo hablar de los textos, sino mirarlos con honestidad y ver qué dicen realmente, qué dicen los textos canónicos occidentales frente a lo que los textos etíopes y los textos excluidos ofrecen. Tomemos el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 58. Jesús dice: antes de que Abraham fuera, yo soy. Esa frase, en su contexto griego, utiliza el presente simple para afirmar existencia previa. Ego eimi, yo soy. No yo era, no yo existía antes, sino yo soy, en el presente eterno. Es la misma frase que Dios usa en Éxodo 3:14 cuando se revela a Moisés: yo soy el que soy. La afirmación de Jesús en Juan 8 es, en términos lingüísticos y teológicos, una identificación directa con la naturaleza divina que se reveló a Moisés. Ahora abre el libro de Enoc, capítulo 48, versículos 2 al 7. En ese lugar vi a aquel cuyo nombre era la cabeza de los días, y su cabeza era blanca como lana, y junto a él vi a otro cuyo rostro tenía el aspecto de un hombre, y su rostro estaba lleno de gracia, como uno de los ángeles santos. Y le pregunté a uno de los ángeles santos que iba conmigo, y le pregunté sobre ese Hijo del Hombre, quién era, de dónde venía, y por qué iba con la cabeza de los días. Y me respondió:
Este es el Hijo del Hombre que tiene la justicia, con quien habita la justicia, que revela todos los tesoros de lo que está oculto, porque el Señor de los Espíritus lo eligió, y su porción ha predominado ante el Señor de los Espíritus en justicia por siempre. Este Hijo del Hombre, a quien tú has visto, los reyes y los poderosos y los que poseen la tierra se inclinarán ante él y lo adorarán y pondrán su esperanza en él. Pon esos dos textos uno junto al otro, uno escrito en el siglo III o II antes de Cristo, otro escrito en el siglo I después de Cristo, y encontrarás el mismo retrato, el mismo lenguaje, la misma figura. Eso no es coincidencia. Es un hilo de revelación que atraviesa los siglos, que la Iglesia etíope reconoció y que la tradición occidental decidió, por razones que tienen tanto que ver con política eclesiástica como con teología genuina, separar y aislar. Ahora hagamos otra comparación. El canon etíope incluye también el Libro de los Jubileos, otro texto excluido del canon occidental, que ofrece una versión expandida del Génesis y del Éxodo, con un nivel de detalle sobre los ángeles, sobre la cosmología, sobre la naturaleza de la historia sagrada, que no existe en las versiones canónicas occidentales. Y en el Libro de los Jubileos hay algo que ilumina directamente la enseñanza de Jesús sobre el Padre. En el capítulo 2 de los Jubileos se describe la creación no simplemente como un acto de poder, sino como un acto de amor. Dios no solo crea, Dios nombra, Dios no solo ordena, Dios contempla. Y esa visión de Dios como un ser de amor contemplativo, que no solo actúa sobre la creación, sino que se relaciona con ella, es exactamente el Dios que Jesús revela, el Abba, el Padre, el Dios que cuida de los lirios del campo y de los pájaros del cielo, el Dios que no requiere sacrificio sino misericordia, el Dios que corre hacia el Hijo pródigo antes de que éste llegue a la puerta. La pregunta que emerge es poderosa y no tiene respuesta fácil. ¿Por qué se excluyeron estos textos? ¿Por qué el concilio de la Odisea en el 363 de Puntecristo y el concilio de Cartago en el 397 de Puntecristo fijaron un canon que dejaba fuera textos que los primeros cristianos conocían, citaban y consideraban sagrados? La respuesta honesta involucra política, poder, geografía y teología. Involucra el esfuerzo de una iglesia que se estaba institucionalizando dentro del Imperio Romano de intentar presentar una versión coherente, controlable y políticamente compatible de la fe. Involucra la necesidad de distinguirse del judaísmo, del gnosticismo, de las tradiciones orientales. Involucra decisiones humanas que se presentaron como divinas. Y lo que quedó fuera, lo que la tradición etíope preservó, fue precisamente lo que resultaba más difícil de contener. Una visión del cosmos más amplia, una teología del Hijo del Hombre más radical, una conexión entre África y la historia de la salvación que incomodaba a una iglesia que se estaba volviendo cada vez más europea. Pero la verdad, como siempre, va aún más lejos. Hay un momento en la vida de Jesús que los 4 evangelios canónicos registran y que merece ser leído con nuevos ojos. Es el momento de su bautismo en el Jordán. Marcos 1:9 dice simplemente: en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. El texto continúa describiendo cómo el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma y cómo una voz desde el cielo dijo: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ese evento es leído normalmente como el inicio del ministerio de Jesús, como la unción oficial, el momento en que Dios lo presenta al mundo. Pero si lo lees dentro del contexto del libro de Enoc, si lo lees con los oídos de alguien que conoce la figura del Hijo del Hombre que Enoc vislumbró, entonces ese momento tiene una dimensión radicalmente diferente. No es solo una unción, es un reconocimiento, es el universo entero atestiguando que aquel de quien se habló antes de la fundación del mundo ha aparecido finalmente en la historia humana. Es la convergencia de 2 líneas de revelación, la línea profética de Israel, que culmina en Juan el Bautista, y la línea cósmica del Hijo del Hombre, que viene desde Enoc. Y el espíritu que desciende como paloma es el mismo espíritu que se mueve sobre las aguas en el Génesis, el mismo espíritu que inspira a los profetas, el mismo espíritu que la tradición etíope identifica como el Ruach, el soplo divino que da vida a todo lo que existe. La Iglesia Ortodoxa etíope celebra este momento con una fiesta que llaman Timkat, la celebración de la Epifanía, que es para ellos la fiesta más grande del año, más grande que la Navidad, porque para ellos el bautismo de Jesús no es solo el comienzo de un ministerio, es la revelación definitiva de quién es Dios. Es el momento en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se manifiestan simultáneamente a la humanidad. Y hay algo en cómo celebran ese momento que toca algo profundo, algo que ninguna liturgia occidental ha logrado capturar de la misma manera.
Los fieles etíopes llevan el tabot al río, una réplica del Arca de la Alianza que cada iglesia etíope posee, y lo sumergen en el agua. Están diciendo: el mismo Dios que habitó en el arca, el mismo Dios que cruzó el Jordán con Israel en los tiempos de Josué, es el mismo Dios que se manifestó en el bautismo de Jesús. La historia sagrada no está fragmentada, es una sola historia que corre desde Abraham hasta el día de hoy. Eso es lo que Mel Gibson buscaba cuando eligió el arameo, cuando rechazó la iconografía europea. Buscaba esa continuidad, buscaba al Jesús real dentro de su propia tradición histórica. Pero la tradición etíope ya lo tenía preservado en cada uno de sus rituales, en cada uno de sus cánticos, en cada uno de sus 81 libros sagrados. Y ahora llegamos al centro de lo que este video quiere decir. Porque hay un aspecto de la enseñanza de Jesús que emerge con una claridad especial cuando se lee desde esta perspectiva, desde el contexto del libro de Enoc, del Kebra Nagast, de la tradición etíope, y es este: Jesús no solo murió por los pecados de la humanidad, Jesús vino a revelar lo que la humanidad realmente es. En Juan 10:34, Jesús cita el Salmo 82 y dice: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Es una de las frases más extrañas, más desconcertantes y más raramente predicadas del Nuevo Testamento. Los teólogos occidentales la han tratado con extrema cautela, como si fuera una bomba que podría explotar en las manos equivocadas. Pero en el contexto de la tradición etíope, en el contexto del libro de Enoc y su visión del Hijo del Hombre, que vino a restaurar a la humanidad a su dignidad original, esa frase no es una bomba, es una clave. Jesús está diciendo que el propósito de su venida no es solo el perdón, es la restauración, es devolver a la humanidad su identidad original, su dignidad filial, su capacidad de reflejar la imagen de Dios que el Génesis establece desde el primer capítulo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esa imagen, dañada por la caída pero no destruida, esa semejanza velada pero no borrada, es lo que Jesús vino a restaurar, y la tradición etíope lo sabía, lo celebraba, lo cantaba. Ahora quiero que te detengas un momento y consideres lo que esto significa para el mundo en que vivimos hoy, no en abstracto, no como teología académica, sino como realidad concreta, personal, urgente. Vivimos en un mundo fragmentado, un mundo donde las personas buscan identidad en la política, en la tribu, en la nación, en la ideología. Un mundo donde la espiritualidad ha sido reducida, por un lado, a un ritual semanal vacío y, por el otro, a una experiencia emocional subjetiva sin raíces ni historia. Un mundo donde la Biblia se usa más como arma que como espejo, más como instrumento de exclusión que como puerta de transformación. Y en ese contexto, lo que la tradición etíope nos ofrece, lo que el libro de Enoc nos ofrece, lo que emerge de esta visión más amplia de quién es Jesús, tiene una relevancia extraordinaria, no porque sea una respuesta a todos los problemas, sino porque pone en cuestión el marco mismo desde el cual miramos esos problemas. ¿Qué pasa si la fe cristiana no comenzó en Roma? ¿Qué pasa si sus raíces más profundas están en África, en el desierto, en la montaña, en la tradición oral de pueblos que preservaron la palabra de Dios con una fidelidad que las instituciones muchas veces traicionaron? ¿Qué cambia en tu manera de leer la Biblia si sabes que hay 81 libros en el canon etíope y que algunos de esos libros hablan de un Jesús más profundo, más misterioso, más radical que el Jesús doméstico y domesticado que la religión institucional a veces nos presenta? La pregunta no es si debes abandonar tu fe o tu iglesia. La pregunta es si estás dispuesto a crecer, si estás dispuesto a dejar que la imagen de Jesús que tienes sea profundizada, expandida, enriquecida por voces que el mundo occidental ha ignorado por demasiado tiempo. Porque hay algo que está ocurriendo en el mundo espiritual global que no puede ignorarse. Hay un hambre creciente de autenticidad, de profundidad, de conexión con algo que sea real, que tenga historia, que no sea inventado hace 20 años en una mega iglesia de plástico con humo de máquina y luces de estadio. Hay una búsqueda de algo más antiguo, más verdadero, más conectado con la tierra y con el cielo. Y esa búsqueda, si se hace con honestidad, tarde o temprano, llega a las montañas de Etiopía. Llega a los monasterios del lago Tana, donde los monjes copian a mano los textos sagrados con la misma dedicación con que lo hacían hace 1000 años. Llega al Kebra Nagast y su visión de un Dios que escoge a los débiles y a los marginados, que pone su gloria no en los palacios, sino en las cimas de las montañas y en los corazones quebrantados. Llega al libro de Enoc y su visión de un universo donde los ángeles lloran ante la injusticia humana, donde la creación entera gime esperando la restauración, donde el Hijo del Hombre vendrá a juzgar no con la violencia de los poderosos, sino con la justicia de los que sufrieron. Y en algún punto de esa búsqueda te encuentras con Jesús de una manera nueva,
no el Jesús de los paneles de yeso de las iglesias europeas, no el Jesús rubio y azul de los cuadros del siglo XVII, sino el Jesús arameo, semítico, oscuro de piel, que caminó por las polvorientas calles de Galilea, que comió con pecadores y prostitutas, que lloró ante la tumba de Lázaro, que tuvo miedo en Getsemaní, que gritó en la cruz con un dolor que no era solo físico sino cósmico. Ese Jesús, el Jesús real. Pero hay una dimensión más personal en todo esto, una dimensión que queremos explorar ahora, porque la verdad no solo se conoce, la verdad se vive, la verdad se encarna, y si lo que hemos compartido hasta este punto tiene algún valor, ese valor solo se realiza completamente cuando toca algo en tu interior. La pregunta que la tradición etíope nos plantea, la pregunta que el libro de Enoc nos plantea, la pregunta que el propio Jesús nos plantea en Juan 10:34, no es simplemente una pregunta académica sobre textos y cánones y concilios eclesiásticos. Es una pregunta sobre ti, sobre tu identidad, sobre lo que crees que eres en el fondo de tu ser. ¿Crees que eres simplemente un ser humano que intenta ser bueno y evitar el mal? ¿O crees que eres, como dice la tradición etíope, como dice el libro de Enoc, como dice el propio Jesús, alguien que lleva en sí la imagen de Dios, alguien cuyo nombre fue conocido antes de la fundación del mundo, alguien en quien el universo entero tiene interés? Esa diferencia no es pequeña, es la diferencia entre vivir desde el miedo y vivir desde la dignidad. Es la diferencia entre una fe que solo busca la salvación de la perdición y una fe que busca la transformación hacia la plenitud. Es la diferencia entre un Dios que principalmente castiga y un Dios que principalmente restaura. Y aquí entra algo que Mel Gibson, sin saberlo, tocó con su película. La escena más larga de la Pasión de Cristo, la escena que muchas personas encuentran insoportable de ver, es la escena de la flagelación. Jesús siendo golpeado durante minutos que parecen horas. Muchos criticaron esa decisión como una especie de fetichismo del sufrimiento, como una teología disfuncional que se regodea en el dolor. Pero había algo más en esa decisión. Aunque Gibson quizás no lo articuló de esta manera, lo que esa escena logra, en su profundidad más radical, es obligar al espectador a mirar, a no apartar los ojos de lo que le sucede a un ser humano cuando el poder decide destruirlo. Y en ese mirar, en ese no poder apartar los ojos, algo se rompe en el interior de quien lo ve, un endurecimiento, una distancia, una ilusión de que el sufrimiento ajeno no nos concierne. Porque el Jesús del libro de Enoc, el Hijo del Hombre que viene a juzgar a los poderosos y defender a los pobres, ese Jesús es el mismo que cuelga de la cruz. Y la cruz, en este contexto más amplio, no es solo un acto de expiación jurídica, es la manifestación definitiva del precio que tiene revelarse como el Hijo del Hombre en un mundo controlado por quienes no quieren rendir cuentas ante nadie. La crucifixión de Jesús no fue solo el cumplimiento de una profecía, fue la consecuencia natural de lo que Jesús fue y lo que Jesús dijo. Fue el sistema de poder respondiendo con violencia a alguien que llamaba a los pobres bienaventurados y a los ricos a examinarse. Fue el resultado inevitable de la colisión entre el reino de Dios y el reino del mundo. Y esa colisión no ha terminado. Sigue ocurriendo hoy en cada rincón del mundo donde alguien habla verdad frente al poder, donde alguien defiende al débil frente al fuerte, donde alguien elige la dignidad humana sobre la conveniencia institucional. La tradición etíope no romantiza el sufrimiento. Sus textos, sus rituales, su historia están marcados por una profunda conciencia de que seguir al Hijo del Hombre tiene un costo, que la dignidad que él proclama para la humanidad es una dignidad que el mundo no regala. Es una dignidad que se defiende, que se vive, que se paga con la propia integridad. Y quizás eso es lo que más necesitamos escuchar hoy. No una versión cómoda y conveniente de la fe, sino una versión que nos exija algo, que nos pida mirar al Jesús del libro de Enoc, al Jesús del Kebra Nagast, al Jesús que Mel Gibson intentó retratar y preguntarnos honestamente: ¿este es el Jesús en quien creo? ¿Este es el Jesús que me transforma, que me desafía, que me hace crecer? ¿O he estado siguiendo una versión simplificada, domesticada, conveniente? Y ahora llegamos al momento más importante de todo lo que hemos compartido, porque hay una promesa en todo esto que no queremos que se pierda entre los datos históricos y el análisis textual. Una promesa que emerge de la profundidad más auténtica de la tradición etíope, del libro de Enoc, de los evangelios, del corazón mismo de lo que significa conocer a Jesús. La promesa es esta: no estás perdido en la historia, no eres un accidente del cosmos, no eres un ser humano genérico tratando de navegar un universo indiferente. Eres alguien que lleva en sí la imagen del Creador, alguien cuya historia fue conocida antes de que el tiempo comenzara, alguien cuyo sufrimiento, cuya búsqueda, cuya esperanza no es invisible para el Dios que el libro de Enoc describe como el Señor de los Espíritus. Esa promesa no la inventó Mel Gibson, no la inventó la Iglesia etíope, no la inventaron los académicos que estudian los rollos del Mar
muerto. La pronunció Jesús mismo, con sus propias palabras, en el corazón del mundo antiguo, y ha sobrevivido a pesar de todos los intentos de reducirla, de controlarla, de domesticarla. Ha sobrevivido en las iglesias de roca de la Libela, talladas directamente en la montaña etíope por los creyentes del siglo XII que no tenían materiales, pero tenían fe y tenían manos. Ha sobrevivido en los pergaminos del libro de Enoc que los monjes copiaron en un rincón del mundo mientras el Imperio romano colapsaba y Europa se hundía en la oscuridad medieval. Ha sobrevivido en el Kebra Nagast y su visión de un Dios que no pertenece a un solo pueblo, a una sola raza, a una sola tradición cultural, sino que se manifiesta en la historia de todos los que lo buscan con sinceridad. Y ahora está aquí, en este video, en este momento, ofreciéndose a ti no como una información que coleccionar, sino como una invitación a mirar tu propia fe con ojos más grandes, con un corazón más abierto, con la disposición de dejar que Jesús sea más de lo que te enseñaron que era, porque eso es lo que hace la verdad cuando es genuina. No destruye lo que ya tienes, lo profundiza, lo purifica, lo hace más real, te deja con algo más sólido, no con más dudas, sino con una fe que puede sostenerse frente a las preguntas más difíciles de la historia y de la vida. Hay un texto en el libro de Enoc que hemos guardado para este momento, un texto que, en su brevedad, contiene algo de una densidad espiritual extraordinaria. Es el capítulo 62, versículos 13 al 16. Y los justos y los elegidos serán salvos en aquel día, y nunca volverán a ver el rostro de los pecadores y de los injustos, y el Señor de los espíritus habitará sobre ellos, y con ese Hijo del Hombre comerán y descansarán y se levantarán por los siglos de los siglos. Y los justos y los elegidos se levantarán de la tierra y dejarán de inclinar su rostro, y se les dará el vestido de gloria. Y este será tu vestido, el vestido de la vida del Señor de los espíritus, y tu vestido no envejecerá, y tu gloria no pasará ante el Señor de los espíritus. Este texto, escrito siglos antes de la última cena, describe algo que Jesús haría en su última noche con sus discípulos: reunirse a la mesa, comer y beber, prometer que volvería. La correspondencia no es casual. Es el hilo que conecta la visión de Enoc con la realidad de los evangelios, el hilo que la tradición etíope reconoció y que la tradición occidental optó por no ver. Pero lo que más me detiene en ese texto no es la profecía, es la imagen del vestido que no envejece, de la gloria que no pasa, en un mundo donde todo envejece, donde todo se deteriora, donde las instituciones fallan y los imperios caen y las certezas se disuelven. Hay algo que permanece, hay una gloria que no es de este mundo y que sin embargo se ofrece a los que viven en este mundo, una gloria que no se gana con el poder ni con el conocimiento ni con la pureza ritual. Se recibe con la simplicidad de los que, como la reina de Saba, van en busca de la sabiduría con sinceridad. Se recibe con la humildad de los que, como los monjes del lago Tana, copian los textos sagrados no porque quieran ser famosos, sino porque quieren que la palabra sobreviva. Y esa es la invitación final: no a convertirte en un experto del canon etíope, no a abandonar tu iglesia ni tu tradición, sino a abrir algo que quizás has mantenido cerrado por mucho tiempo: la posibilidad de que Jesús sea más grande de lo que cualquier institución ha podido contener, la posibilidad de que la historia de la salvación sea más amplia, más antigua, más africana, más universal, más profundamente humana de lo que te enseñaron, la posibilidad de que el Hijo del Hombre, que Enoc vislumbró, que la reina Maqueda buscó, que los primeros etíopes reconocieron antes de que Roma fuera cristiana, sea el mismo que te conoció antes de que nacieras y que te espera con una paciencia que no conoce el agotamiento. Hay una pregunta que quiero dejarte, no como un ejercicio retórico, sino como algo que merece tu tiempo, tu silencio y tu honestidad. Si Jesús es más grande de lo que te enseñaron, ¿estás dispuesto a conocerlo más? No en el sentido de coleccionar más información, más datos, más vídeos de YouTube sobre teología y textos apócrifos, sino en el sentido real, en el sentido que importa. ¿Estás dispuesto a sentarte frente al misterio sin necesidad de resolverlo completamente? ¿Estás dispuesto a admitir que la fe que tienes, cualquiera que sea, puede crecer, que puede hacerse más profunda sin por eso traicionar lo que es verdadero en ella? Porque eso es lo que la tradición etíope nos muestra. Una comunidad que ha llevado la fe cristiana durante 2000 años en uno de los ambientes geopolíticos más difíciles del planeta, con persecuciones, con hambrunas, con guerras, con todo el peso de la historia sobre sus hombros, y que nunca ha perdido ni el libro de Enoc, ni el Kebra Nagast, ni la celebración de Timkat,
ni la danza sagrada frente al tabot. Han preservado todo eso no porque sean perfectos, no porque su institución sea perfecta, sino porque su amor por lo que preservan es más grande que su miedo a perderlo. Y hay algo en esa fidelidad que interpela a cada uno de nosotros hoy. ¿Qué preservamos? ¿Qué transmitimos? ¿Qué versión de Jesús le estamos dando al mundo con nuestra vida? Mel Gibson se hizo esa pregunta a través del cine. La Iglesia etíope se la ha hecho a través de 2 milenios de liturgia y sacrificio. Los monjes que copiaron el libro de Enoc en la penumbra de los monasterios se la hicieron a través del silencio y la tinta y el pergamino. Y ahora te la hacemos a ti. No porque tengamos todas las respuestas, sino porque la pregunta misma es sagrada, porque el que busca, encuentra, porque la puerta a los que llaman se les abre. Eso no lo dijo Enoc, no lo dijo el Kebra Nagast, lo dijo Jesús en Mateo 7:7, y lo dijo en arameo, en el corazón del siglo I, en un mundo que no era europeo, ni blanco, ni institucional. Lo dijo como el Hijo del Hombre que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No solo los pecadores, no solo los enfermos, no solo los marginados de su tiempo, también lo que se perdió en los concilios, también lo que se excluyó del canon, también lo que quedó guardado en las montañas de Etiopía esperando que el mundo occidental tuviera la humildad de ir a buscarlo. Quizás ese momento ha llegado, quizás estás aquí viendo este video no por casualidad sino porque algo en ti ya sabía que había más, que la historia no estaba completa, que el Jesús que conocías era real pero no era todo. Y si eso es lo que sientes, entonces lo que hemos compartido hoy no fue solo información, fue el inicio de algo, el inicio de una conversación más honesta con la historia, con los textos, con tu propia alma y con aquel cuyo nombre fue pronunciado antes de que el sol y las estrellas fueran creados. El que tenga oídos para oír, que oiga.